Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes. Un placer saludarlos a todos de nuevo. Hoy vamos a tener la tercera clase del ciclo de investigación con perspectiva de defensa. Esta clase se trata de herramientas básicas de la investigación con perspectiva de defensa, tanto en materia criminalística y litigación penal. Como ya saben, la clase está a cargo del doctor Lucas Dolan. Quizás algunos no estuvieron en las anteriores, así que les cuento un poco el currículum antes de darle la palabra. Es abogado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, secretario del Ministerio Público de la Defensa, responsable de la Secretaría de Coordinación de Gestión y Capacitación Judicial de la Defensoría General del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, es defensor ad hoc, diplomado en Investigación Criminal por la Universidad de Belgrano y en la 40ª Sesión Anual de Estudios en Derechos Humanos, organizada por el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. También es docente universitario en el programa de actualización y litigación penal de la UBA. Director del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Morón y exdirector del Área Procesal Penal Electrónico del Instituto Argentino de Derecho Procesal Electrónico. También es autor de diversos artículos de doctrina, capacitador en materia de cursos y talleres de litigación oral. Es miembro del Centro de Litigación Universitaria del INESIP, del Centro de Litigación Penal de la UBA y del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Juicios por Jurados de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bueno, ahí le doy la palabra al doctor. Como ya saben, tenemos un espacio de preguntas al final, que pueden hacerlas mediante el chat. Estamos en Facebook Live también transmitiendo, así que si hay preguntas en esa plataforma, comentan la publicación y yo la paso por acá. Bueno, ahí, a ver. Ahí te dice anfitrión, Lucas. Ya podés. Perfecto, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Todo bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. Bueno, colegas, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar hoy con nosotros junto a Microjuris. Hoy es el último de los encuentros. Vamos a repasar las conclusiones que arribamos como la vez pasada, como para arrancar desde el plan que tenemos para hoy. Yo les voy a compartir pantalla ahora. A ver. Les pido me confirmen si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, Lucas. Perfecto, bueno. Entonces, ya sabemos de qué va el curso, así que esto no lo repetimos, sino me quiero detener solamente en las conclusiones que arribamos en el segundo encuentro. Lo más importante para nosotros, las y los abogados que ejercemos la defensa, tanto en nuestro propio estudio a nivel particular como en oficinas de los ministerios públicos de la defensa, es reconocer el alcance y las limitaciones que tienen nuestros códigos de procedimiento. En el encuentro pasado analizamos el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, analizamos el Código Procesal Penal de la Nación, el Código Mixto actualmente vigente, y también analizamos algunas de las reglas del nuevo Código Procesal Penal Federal que aún no está en vigencia en todo el país, sino solamente de manera completa en Jujuy, en Salta, y algunas de sus disposiciones en la justicia nacional, ¿no? ¿Por qué hablo del alcance y limitaciones normativas? Porque como vimos en el encuentro pasado, las reglas que nos permiten investigar como defensa son limitadas, no son las mejores reglas que tenemos. Entonces, esto nos genera un gran desafío a los abogados y abogadas, porque no solamente tenemos que batallar en contra de las reglas que no prevén expresamente con todo el alcance que necesitamos, sino también con las prácticas de los juzgados y las fiscalías, que no están acostumbrados a que la defensa investigue, y no solamente no están acostumbrados, sino que tampoco les convence mucho la idea, al menos por ahora, porque obviamente en ese caso pierden un montón de terreno de trabajo y entran en una zona de inseguridad, porque nosotros como defensa empezamos a discutir no solamente la ley, que es de lo que sabemos mucho, sino también de los hechos, ¿no?
que es esto que históricamente siempre vino dado por el sumario policial y parece que ni el fiscal se cuestiona a veces ese tipo de verdades, ¿no? Es la verdad policial. Y el problema que tenemos es que en muchos casos vamos a depender de las fiscalías y de los juzgados. Y lo que vimos en el encuentro pasado es, bueno, qué herramientas tenemos para pedirle al fiscal o al juez que diligencie alguna medida de prueba que está fuera de nuestro alcance, porque la persona se niega a hablar con nosotros, o porque necesitamos dar con documentación que sin una orden judicial o una orden fiscal nos va a ser imposible en la medida en que no podamos convencer a la persona, ¿no? Nuestro modelo, acuérdense, nuestro modelo de investigación no es un modelo coactivo como el de la fiscalía y el juzgado, sino que es un modelo diferente donde usamos nuestro poder de convencimiento para que la gente nos atienda el teléfono, venga a nuestro estudio, nos exhiba los libros, nos muestre los documentos, nos mande capturas de pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no somos conscientes de estas limitaciones normativas, nos va a ser muy difícil empezar el desafío de investigar con perspectiva de defensa. Lo importante es que sepamos que esas reglas existen y que tenemos que empezar a sortearlas, ¿no? Pero si no sabemos hasta dónde podemos llegar, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires con un pedido de revisión ante el fiscal general departamental por denegatoria arbitraria de prueba, y se nos va a hacer muy difícil, se nos va a hacer cuesta arriba tratar de construir nuestra propia teoría del caso si no tenemos la posibilidad de profundizar con los hechos de este caso que estamos preparando para un eventual juicio. 2, identificar cuál es la perspectiva de defensa para cada caso en particular. Nos tenemos que olvidar en este tipo de procesos judiciales, me refiero a los procesos penales, ¿no? Donde se apunta a la oralidad, de cosas que estamos muy acostumbradas y acostumbrados, que es, me ha pasado 1000 veces, no voy a decir que no, pero un colega amigo, ¿tienes algún modelo de...? Bueno, cuando hablamos de investigación con perspectiva de defensa, salimos del formato de modelos, porque no va a haber un caso igual a otro, no va a haber una investigación igual a otra. Y acuérdense lo que decía Binder, que compartimos el primer encuentro: la investigación es un proceso creativo y no va a haber dos casos nunca iguales. Entonces, tenemos que empezar a definir en cada caso que nos llega a nuestro estudio o a nuestra defensoría, ¿por dónde es que va el conflicto principal de este caso? Cuando digo el principal conflicto, acuérdense lo que vimos en el segundo encuentro, es, ok, ¿qué es lo que investiga la Fiscalía y qué es lo que debería investigar la defensa? Es lo mismo. El punto es que en alguno de esos puntos jurídicos se va a trabar el conflicto con mayor fuerza, y ahí es donde tenemos que nosotros como defensa investigar, como para tratar de ver qué es lo que está pasando en este caso, para llevar nuestra investigación al resultado probatorio que mejor beneficie los intereses de nuestro cliente. 3, trabajar en espejo con la perspectiva de las fiscalías, es lo que les decía recién. La defensa debe investigar cada uno de los puntos que debe investigar el Ministerio Público Fiscal, porque es la única manera de controlar el trabajo de la Fiscalía, porque las debilidades de la Fiscalía son nuestras fortalezas y nuestras debilidades son sus fortalezas. Y tenemos que para esto empezar a dar prioridad a los hechos del caso y a las evidencias que los contienen, antes que a las abstracciones normativas. Una de las premisas que yo compartí con ustedes fue que el rol de abogado, que es un poco lo que vamos a profundizar hoy, cuando investiga, no necesita del conocimiento jurídico, de la dogmática penal, al menos no en un 100%. Nosotros cuando vamos a la calle a buscar información, prácticamente ejercemos un rol que es poco explorado por los abogados y abogadas, porque no nos enseñan ni la facultad a investigar, ¿no? Entonces, hoy vamos a trabajar un poco cómo es este proceso de investigación, cómo es la teoría del caso y cuáles son las principales herramientas de la criminalística aplicada a la perspectiva de defensa, con algunos ejemplos que traje para ustedes también de lo que hago en el día a día, ¿no? Que es un poco abrir legajos propios de defensa, donde registramos algunas informaciones que nos parecen relevantes para presentar nuestro caso de la mejor manera posible ante el tribunal, sea de investigación, de control o garantías, o ante el tribunal de juicio. Y principalmente hay que empezar a trabajar con hipótesis propias de investigación, ¿no? O sea, que no podemos salir en una investigación, y menos en un juicio, a cuestionar todo, como
no sabiendo qué es lo que estamos cuestionando. Obviamente la Fiscalía siempre tiene puntos débiles y tenemos que elegir estratégicamente cuál es el principal punto débil de la Fiscalía y empezar a trabajar nuestra propia hipótesis. Ok, vamos a plantear que el hecho no existió, bien, vamos por ahí. Vamos a aceptar que el hecho existió, tal vez no sea típico. Bueno, tratemos de demostrar por qué le falta a la teoría de la Fiscalía para demostrar que el hecho es atípico. ¿Existió y es típico y vamos a cuestionar la autoría? Sea porque nuestro asistido o asistida estaba en otro lugar en ese momento, que es lo que se denomina coartada, o vamos a ir más allá y le vamos a presentar al fiscal al verdadero culpable. Les traje ejemplos de todo esto que les estoy contando para trabajar juntos los últimos 20 minutos, como para que vean cómo en la práctica intentamos aplicar este tipo de nociones que creo que son las que mejor resultado nos van a rendir como defensas. Y por último, una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar como abogadas y abogados de la defensa son los hechos secundarios del caso. ¿Se acuerdan que vimos una pequeña clasificación rápidamente en el encuentro pasado, donde dijimos que los hechos secundarios tenían que ver con aquellas circunstancias de lo que sucede en el mundo real, que no es el expediente, sino que es en la calle, que van a ser más o menos confiables las pruebas que tiene la Fiscalía en contra de nuestros clientes? Por ejemplo, ¿a qué distancia estaba el testigo el día que vio lo que dijo ver? ¿Precisa o no precisa lentes para ver a distancia? ¿Había o no había obstáculos visuales? ¿Era de día, era de noche? ¿Qué otras circunstancias climáticas podrían haber afectado su visión? ¿Qué otras circunstancias psicológicas, mentales, de su propia atención podrían haber afectado lo que vio ese día? No es lo mismo una persona esperando el colectivo donde tiene su atención fijada en la calle, que no venga o que no le pase por delante la línea de colectivo que espera, a una persona que espera el colectivo y además está con su teléfono celular, hablando de algo muy importante. Y tampoco es lo mismo estar en la esquina esperando el colectivo de noche, con miedo a que me roben, usando el celular, hablando con mi pareja de el problema de salud que tiene mi hijo. O sea, a todo esto me refiero con cosas que pasan en la vida real, que muchas veces es lo que verdaderamente ocurrió, me ha pasado muchas veces, y que en las actas policiales no queda constancia. El testigo solamente dice, estaba en la esquina y lo vi, punto. ¿En qué circunstancias lo vio? Como para estar seguros de que su información es confiable y no es una mera conclusión de lo que creyó ver. Muchas veces como defensa se nos pasa por delante. Y bueno, de todo esto es el resumen de lo que vimos en el encuentro pasado. Hoy vamos a continuar el último de los ejes que comenzamos a trabajar en el encuentro anterior, que tiene que ver con cómo investigar. Y para ello, quiero compartir una idea que tiene que ver con los roles del ejercicio de la abogacía frente al proceso judicial. No hablo del abogado que asesora empresas o asesora comercios o entidades públicas. Hablo del abogado que ejerce la abogacía de cara a los juicios. Y cuando nosotros como abogadas y abogados ejercemos la función de abogar, ¿se acuerdan que hablamos del primer encuentro? Frente a un hipotético caso judicial en materia penal, pero también en cualquier otro de los casos. Todo esto que les estoy explicando aplica para cualquier fuero: civil, comercial, laboral, familia, contencioso administrativo, etcétera, porque abogado es abogado en todos los fueros. Lo que pasa es que con las causas penales, la necesidad de una investigación profunda es mucho, pero mucho, mucho más relevante en virtud del tipo de discusión y la amplitud que existe de reglas en el debate oral. Entonces, cuando uno es abogado litigante, ¿no? Aquel abogado que ejerce su profesión de cara a un juicio, la parte litigante es la punta del iceberg nada más. O sea, uno cuando va a la sala de audiencias, en la mayoría de los casos tiene todo bajo control. Hay un policía en la puerta, hay un policía dentro de la sala de audiencias, está el tribunal, el secretario o la secretaria del tribunal, está el fiscal del otro lado con su equipo, sus secretarios, sus otros funcionarios, algún que otro empleado. Hay público, a veces hay cámaras. Entonces, lo que pasa en esa sala de audiencias es a la luz del día. Por eso elegí esta imagen que creo que es lo más representativo acerca de lo que es el rol del abogado investigador.
Estamos en la superficie, estamos en lo que se ve. Pero para preparar un buen juicio necesitamos de una fase previa, que es la fase de análisis, ¿no? Entonces acá el abogado ya no es litigante, es un abogado analista que procesa información, que compara, que lee, que estudia, normalmente en nuestro estudio, en nuestra oficina, en nuestro despacho, tapado de papeles, comparando declaraciones, buscando la coma, la firma que falta. O sea, saben de lo que les hablo porque es lo que hacemos siempre antes de un juicio. Miramos y miramos hojas y hojas y hojas en búsqueda de algo que tal vez no sirva. Y acá donde salimos o sea, salimos de la superficie y empezamos a meternos un poquito más profundo en el caso. Porque empezamos a comparar, a buscar, ¿no? Nos damos cuenta que las declaraciones en sede policial son un corte y pega muchas veces. ¿Y cómo el testigo pudo haber dicho lo mismo con las mismas comas si son dos personas diferentes? Evidentemente algo está pasando, nos suele pasar, ¿no? Decir, che, pará, dos testigos dijeron lo mismo a la policía en 2 días diferentes. Claro, lo que pasa es que la policía cortó y pegó y le hizo firmar al testigo, firma acá y se va en 10 minutos. Bueno, estas son las cosas que como analistas empezamos a advertir cuando preparamos el juicio oral súper a conciencia. Pero bueno, si nos vamos a quedar, como decíamos en el primer encuentro, con la información que surge del legajo policial o el legajo fiscal, y estamos jugando con las reglas del contrincante. Estamos jugando siempre de visitante. Yo lo que les propongo, un poco la idea final de esta serie de encuentros, es bucear más profundo. Ir al escenario desconocido, y fíjense que ya en el fondo de la imagen, donde se encuentra el fondo del iceberg, directamente la flecha no se ve, y esto es porque es una zona bastante oscura. Uno cuando va a la calle a buscar información y se entrevista con una persona, y va al domicilio de la familia de nuestro asistido, de la casa de un testigo, un vecino, uno no sabe dónde se mete muchas veces. Y tal vez esto nos trae problemas, hay gente que nos mira mal, empiezan los llamados telefónicos al estudio, no te metas, fíjate dónde te estás metiendo. O sea, a muchos de ustedes seguramente les ha pasado que sienten que han cruzado a veces una línea, y esto es ser abogado y abogada investigador. Es ir más profundo en búsqueda de lo que verdaderamente pasó, y no acerca de lo que la policía o la fiscalía dijo que pasó. Porque otra de las cosas que vimos en el primer encuentro, recuerden, es que no es lo mismo la investigación que el registro de la investigación. Yo soy de la opinión que toda investigación, sea de la fiscalía, sea de la defensa, se rige por idénticos principios. A esto me refiero con trabajar en espejo, ¿no? Entonces, el primero de los principios que para mí, insisto, para mí, rigen la investigación es ese principio de instrumentalidad. O sea, la investigación no es un fin en sí mismo. Nosotros investigamos como abogados y abogadas, y la fiscalía investiga porque estamos preparando un juicio o estamos buscando la manera de, si vamos a cerrar un acuerdo alternativo previo a juicio, que sea el mejor acuerdo posible. No vamos a cerrar un acuerdo abreviado para nuestro asistido con X calificación y tal techo de pena, si podemos demostrar durante la investigación que el hecho no existió. El tema es que para poder demostrarlo, no vamos a esperar que la policía lo haga por nosotros. Del Ministerio Público Fiscal sí podríamos esperarlo, en virtud de un principio que es el principio de objetividad. Pero lo cierto es, y todos sabemos, que no siempre sucede eso. Entonces, la investigación siempre tiene un fin instrumental. Vamos a preparar nuestro juicio o vamos a munirnos de muy buenas razones para explicarle a nuestro cliente por qué el juicio es la opción más riesgosa y nos conviene, ya que no hay otra salida alternativa mejor en virtud de nuestra propia investigación, que contener la pretensión del fiscal con una pena máxima y una calificación que no sea la más grave. Porque tal vez, si estamos en provincia de Buenos Aires, donde el abreviado no implica la declaración de culpabilidad, tal vez podamos poner en duda la hipótesis fiscal. Pero bueno, no siempre sucede eso. Eficacia. Toda investigación tiene que ser eficaz, insisto, sea de la defensa o sea de la fiscalía. ¿Qué quiero decir cuando la investigación tiene que ser eficaz? Me refiero a que toda investigación apunta a evitar los llamados falsos positivos y falsos negativos. Tanto el fiscal como la defensa queremos saber y queremos evitar una absolución errónea
o una condena errónea. A nosotros como defensa nos interesan obviamente muchísimo más las condenas erróneas. No hay nada más triste para un abogado defensor que saber a ciencia cierta, en virtud de una investigación, que su cliente es inocente y que de todos modos vaya a la cárcel. Creo que no puede haber peor solución para ustedes o para mí como abogados defensores de tener la certeza que es una condena errónea. A esto me refiero con el principio de eficacia: evitar falsos positivos y falsos negativos. Insisto con la idea de trabajar en espejo siempre. Saber lo que al fiscal le preocupa, saber lo que el fiscal la fortalece, a la inversa, lo que nos preocupa y nos fortalece, es siempre lo mismo, pero de manera cruzada. La duda razonable es el motor de toda investigación. El fiscal profundiza en la investigación cuando duda acerca de la inocencia de nuestro cliente. Y esta duda es la que hace avanzar la investigación hasta el juicio y eventualmente hacia el alegato de clausura, donde cierra la acusación. Lo que sucede es que, llegado ese momento, si todavía hay alguna duda, se debería resolver en favor de nuestro cliente. El tema es que para generar dudas, acuérdense lo que vimos en el encuentro pasado, nosotros tenemos que empezar a jugar con nuestras propias hipótesis. ¿Se acuerdan qué es lo que dijo la Corte en varios de sus precedentes? Carrera, Vázquez y González. El juez debe partir de la hipótesis de inocencia y sobre esa base ponderar no solamente la hipótesis fiscal, sino también la hipótesis de la defensa. Y sobre esa base, si al final del juicio quedan empatadas, debe resolver el caso en favor del principio de inocencia. El cuarto principio es el principio de objetividad. Nosotros también tenemos que ser objetivos como abogados defensores. No podemos casarnos con la versión del cliente. El cliente a veces también nos va a mentir. Y por nuestra cuenta tenemos que tratar de identificar qué fue lo que verdaderamente pasó. Hablamos con la familia, hablamos con sus amigos, chequeamos sus perfiles de Facebook, vemos verdaderamente dónde estamos parados, ¿sí? Y principalmente nuestra tarea de investigación es flexible. No podemos, una vez que asumimos una hipótesis provisoria, creer que va a ser la definitiva para nuestro juicio. Las hipótesis de la defensa van cambiando en función de los hallazgos a los que nos encontramos una vez que emprendemos nuestra tarea de investigación. Y por último, la crítica. Nosotros tenemos que poner en duda, por eso la duda razonable es el principal motor de la investigación. Nosotros como abogados tenemos que poner siempre en duda todo. No solamente la hipótesis de la fiscalía, sino también nuestras propias conclusiones provisorias. Porque de lo contrario podemos llevarnos muchas sorpresas negativas en el juicio si creemos que lo que nos dijo el cliente es la verdad y nada más que la verdad. Esta es una de las principales herramientas para la preparación del juicio y para abordar una investigación con perspectiva de defensa, lo que llamamos teoría del caso. Tal vez muchos de ustedes hayan leído acerca de lo que es la litigación oral, o hayan hecho algún curso o algún posgrado. La teoría del caso, en mi opinión, es un método analítico y creativo que nos va a permitir tomar decisiones estratégicas, racionales, cualquiera sea el rol que tengamos asignado en un proceso judicial, fiscal, defensor o incluso el juzgado. Y esto sirve a través de toda la etapa del proceso. Y para ello tenemos que conjugar, ¿sí? Mezclar, fusionar, superponer tanto los hechos que vamos a tener acreditados a través de la evidencia disponible, con el derecho aplicable, y acá es donde obviamente aplicamos los conocimientos jurídicos que aprendimos en la universidad, pero también tenemos que empezar a pensar en clave de ciudadano y ciudadana, si es que estamos perfilando un juicio por jurados, en cuáles van a ser los valores del caso, o sea, qué valores se van a discutir en nuestra investigación, para hacer prevalecer los que sean más favorables a nuestro cliente y tratar de neutralizar aquellos valores negativos a los derechos e intereses de nuestro cliente. No es lo mismo presentar a nuestro cliente como una persona que es un número y mencionarla y llamarla durante todo el juicio mi asistido, el encartado, el procesado, el acusado, a ponerle un nombre, a explicar brevemente a qué se dedica, ¿no? A demostrar su historia de vida. Esto se llama humanizar a la gente, ¿no? Lo mismo el fiscal va a hacer con su víctima. Hay víctimas más fáciles de presentar
y más difíciles de presentar. Hay clientes más fáciles de presentar y clientes más difíciles de presentar. O sea, este es un aspecto, ¿no?, de los valores en juego. Los valores involucran a cualquier asunto de la vida que en vinculación con el derecho aplicable, las pruebas y los hechos, ronde la sala de audiencias como una especie de neblina por la mañana en la ruta. Es un poco lo que nos va a dar muchas veces la perspectiva de hacia dónde mirar, ¿no? Entonces tenemos que tener la habilidad como abogados de identificar rápidamente cuáles van a ser los valores que se discuten en nuestra investigación. Y esto es importante, o sea, si nosotros aplicamos la teoría del caso desde el minuto uno, tratando de conjugar hechos, pruebas de derecho y valores, nos va a permitir la construcción de un relato y su comunicación tanto al juzgado, sea juez profesional o jurado, de la manera más persuasiva posible, ¿no? O sea, esto nos va a permitir generar un relato que sea compatible en términos de legalidad y justicia, que es lo que pretendemos siempre. O sea, cuando comunicamos una idea ante el tribunal, lo que queremos que en definitiva entiendan es que nuestra idea, lo que estamos diciendo, lo que estamos abogando, es una idea compatible con la ley, y no solamente con la ley, sino también con parámetros de justicia. Y acá donde, insisto, los valores del caso son decisivos. Muchas veces un valor del caso entra en conflicto con la letra fría de la ley, y tenemos que identificarlo. Porque en definitiva, muchas veces las leyes pueden ser dejadas de lado si la solución es injusta. A esto le llamamos declaración de inconstitucionalidad. A esto le llamamos, en lo que es el sistema de juicio por jurados, el poder anulatorio del jurado, que puede no condenar, puede estar dispuesto a no condenar cuando cree que una pena es injusta, aunque pueda haber mérito para hacer lugar a la acusación. ¿Cuál es el producto que generamos como abogados una vez que utilizamos la teoría del caso? El relato. El relato es lo que vamos a comunicar nosotros, y tenemos que ser súper conscientes de que como abogados somos comunicadores. Esencialmente, contamos relatos. Estos, ustedes habrán leído tal vez o visto por internet lo que se llama storytelling. Contar historias. Y es una gran herramienta persuasiva que nos permite convencer al auditorio, generar a través de nuestro análisis previo un relato. Pero cuando hablo de relato no me refiero a que la defensa tenga que ser en todos los casos positiva, y esto es que nuestro cliente preste una declaración en el juicio oral. Siempre va a haber relatos, y yo puedo como abogado hacer un relato sin la necesidad de que mi cliente tenga que abrir la boca durante el juicio. Es lo que se llama defensas negativas. Entonces, mi relato podría ser: señores jueces, voy a explicarles por qué los informes de la policía no son confiables. Les voy a explicar quién es el testigo principal de la acusación, cuáles son los antecedentes disciplinarios que tiene el segundo testigo de la acusación. Voy a explicarles cómo fue condenado por falsedades ideológicas y por delitos funcionales el tercer testigo de la fiscalía. En consecuencia, todo lo que digan estas personas en calidad de funcionarios policiales, al final del día vamos a demostrar que no son dignos de ser creídos en este juicio. En consecuencia, lo que estamos haciendo en ese escenario es trabajar lo que se llama confiabilidad de las pruebas, los hechos secundarios. Vamos a darle motivos al tribunal, pese a no tener una hipótesis concreta de por qué nuestro cliente no es el responsable del hecho punible, sino que nos vamos a limitar a trabajar sencillamente por qué las pruebas no superan el estándar de suficiencia para que el Estado esté seguro, más allá de toda duda razonable, de que nuestro cliente es el autor del hecho punible. O sea, fíjense que el relato va a ser el mismo. El relato en este modelo de defensa negativo va a ser el relato de por qué las pruebas del fiscal no son dignas de confianza. ¿Está bien? Son modelos diferentes de defensa. Uno tan válido como el otro, porque no va a haber dos casos iguales.
Entonces, cuando yo les digo relato, lo que quiero que manejemos juntos de demás es esta narrativa integral, ¿no? Que vamos a generar como abogados, ya habiendo investigado, habiendo hecho nuestro análisis a través de la teoría del caso y en el marco del juicio, acerca de por qué nuestro cliente no debe ser declarado culpable. O sea, es dar buenas razones de por qué nuestro cliente no debe dar buenas razones. Y para esto, esta narrativa va a integrar los elementos de la teoría del caso, principalmente los hechos, la evidencia que los contiene, el derecho aplicable y los valores en juego. Cuando vimos en el segundo encuentro cuál era la actividad probatoria, yo les expliqué rápidamente que hay ciertas reglas que como abogados y abogadas tenemos que tener en cuenta para llevar adelante nuestras propias investigaciones. Y es muy importante que tengamos en cuenta que todos los códigos de procedimiento tienen reglas vinculadas a cómo se adquiere la prueba, ¿no? O sea, cómo es que llegó a nuestras manos como abogadas y abogados. Y lo mismo le pasa al fiscal, o sea, ¿de dónde salió esta prueba? ¿Hubo un secuestro en el marco de un allanamiento? ¿Fue legalmente ordenado? Por eso es que existen las actas. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar del mismo modo, porque si al fiscal le pedimos que nos pruebe de dónde salió el arma homicida, y que el día que la presentó en el juicio exista sin ningún tipo de irregularidad, lo que llamamos cadena de custodia, y a esto me refiero con conservación de la prueba, ¿dónde estuvo esa prueba hasta el día del juicio? ¿Estuvo en un cajón? ¿En un armario? ¿Estuvo en una oficina de efectos? ¿Estuvo en un galpón? ¿Estuvo tirado el auto en un desarmadero policial? Son cosas que hay que empezar a preguntarse, hay que empezar a trabajar los asuntos vinculados a cómo las fiscalías conservan la evidencia, porque una evidencia no conservada de manera regular, y esto pasa mucho con las causas de drogas, es una evidencia que no es confiable. Me ha pasado muchas veces que la fiscalía no lleva en debida forma los formularios que la procuración exige sobre cadena de custodia y no coinciden lo que figura en el acta de procedimiento con lo que figura en la nota de recepción en fiscalía de los sobres, y tampoco coincide a veces el oficio que se manda al laboratorio, y otras veces no coincide el acta de apertura de sobres en los laboratorios de drogas, y los protocolos nacionales dicen que en ese caso los laboratorios no deberían hacer la pericia. Pero claro, ¿quién se va a tirar en contra a la oficina del fiscal? Y bueno, hacen la vista gorda y hacen la pericia igual, sin poder garantizar que aquello que periciaron ese día en el laboratorio sea exactamente lo mismo que secuestraron en la casa de nuestro cliente. Y esto se los digo porque mucha gente a mí me decía, mejor dicho, perdón, cuando yo trabajaba en la Defensoría de Drogas: Lucas, te juro que esa droga no es mía. La puso la policía. No es mía, no es mía, no es mía, no es mía. Y la verdad es que muchas veces era cierto, pero no había forma de probarlo. Y otras tantas veces era tanta la desprolijidad con la que se hacía el procedimiento que se decía a veces que eran 15 envoltorios color papel metalizado verde, y después cuando llegaba a la fiscalía decía 17 envoltorios papel metalizado azul, y cuando abría el sobre de gendarmería había 10 papeles blancos. Casos reales les estoy contando. O sea, no hay controles sobre la cadena de custodia. Otras veces me ha pasado que no se sabe quién lleva los efectos al laboratorio. Y si ahí me los cambiaron, no hay forma de saberlo si nosotros como abogados y abogadas no empezamos a controlar mucho más todas las reglas de conservación de la prueba. Cuando hablamos de reglas de producción me refiero rápidamente a cómo se produce en el marco del juicio, ¿no? Las evidencias materiales con los nuevos códigos hay que autenticarlas, ¿no? Y para esto hay que exhibirlas a los testigos y que expliquen de dónde las levantaron y cómo las conservaron. Y en ese caso, finalmente, tenemos la certeza de que esto que estamos viendo en el juicio es lo mismo que eventualmente se secuestró en el marco de un allanamiento. Y control de la prueba es nuestro trabajo. O sea, nosotros tenemos un gran pilar de lo que es la teoría probatoria en nuestras espaldas, porque nuestro gran desafío es controlar la prueba. Acuérdense que nuestra función investigativa hace el debido proceso y hace una función institucional en el marco de la confiabilidad de las pruebas.
Si nosotros no investigamos qué pasó con esa prueba, no estamos haciendo ningún control. Si nosotros nos limitamos a preguntar en el contraexamen lo mismo que el fiscal le preguntó en el examen directo, no estamos diciendo nada. Por eso tenemos que salir de la lógica del acta, empezar a pensar en dónde estuvo esa evidencia, por qué manos pasó. ¿Alguien más la vio? ¿Alguien más la manipuló? ¿Es la misma que se muestra hoy? ¿Es la misma que fue al laboratorio para hacer un análisis? ¿Es un arma, por ejemplo, de aptitud para el disparo? Fuimos al laboratorio a ver cómo se hacía la aptitud para el disparo, porque hay diferentes formas de hacer una aptitud para el disparo, y no todas son confiables. Les doy otro ejemplo de cuando estuve trabajando, por ejemplo, en la Defensoría de Homicidios. Las armas, hay varias maneras de probar la aptitud para el disparo. Las más confiables, obviamente, es con los mismos cartuchos con los que vino el arma secuestrada, en un tanque o barril recuperador, que a veces tiene agua y a veces tiene estopa, ¿no? Entonces, de ese modo, se hace un disparo ahí adentro, y se prueba con los propios proyectiles si el arma estaba en condiciones. Pero otras veces, y hay que estar atentos y atentas, se hacen pruebas de escritorio. No se prueba con municiones. Se hacen pruebas al vacío solamente. Y eso no indica nada. Eso es una simulación que no representa las condiciones reales de lo que podría ser un disparo. Entonces hay que estar muy atentos y atentas cuando leemos la pericia balística en cuál fue el procedimiento elegido, en este caso puntual por el perito. Pues si tiene mucho trabajo, probablemente haga la prueba fácil que no prueba nada, que es la misma que hace el perito, perito, entre comillas. El técnico armero en la comisaría hace una prueba al vacío, ve si el gatillo, si el mecanismo de disparo funciona, aprieta el gatillo, ve si se dispara el martillo y da por sentado que prima facie es un arma. Otras veces se desarman proyectiles y lo único que se tiende a verificar es si funciona el fulminante, pero eso tampoco dice demasiado. O sea, hay que empezar a investigar, y cuando digo investigar me refiero a todas estas cosas, empezar a tener conocimiento real de cuáles son las reglas de la criminalística. Con el sistema AFIS pasa lo mismo. El sistema AFIS no es una pericia dactiloscópica, es un programa computarizado, está calibrado humanamente para tratar de dar los más positivos posibles. ¿Sabemos verdaderamente cuál es el nivel de calibración del operador técnico de policía que hace el informe AFIS? Porque normalmente en el informe AFIS salen varias personas como posibles autores de la huella levantada en el lugar del hecho. Terminan informando una nada más. ¿Alguna vez preguntamos cuál es el resto de personas que son compatibles más o menos con esa huella levantada en el lugar del hecho? ¿Qué margen de error existe? ¿Cuántos puntos característicos se utilizaron? ¿Cuáles fueron descartados? Si ustedes leen bien los informes AFI, dicen, no es una pericia. Si fuera pericia, nos notificarían previamente para que podamos poner un perito. Entonces, esta es una de las grandes cuestiones que yo les digo cuando hablamos de control de la prueba en causas de drogas y homicidios, ¿no? Que tienen con uso de armas. Y por último, las reglas de valoración de la prueba tienen que ver con lo que vimos en el encuentro pasado. ¿Se acuerdan los fallos de la Corte Suprema de Justicia? Que arrancaron analizando en el fallo Casal lo que era la sana crítica, donde el juez le dice a la Corte cómo tiene que razonar un caso, y a partir de ahí fuimos creando un campo fértil para nuestras propias investigaciones, luego de Carrera, Vázquez y González Nieva. Esto se los digo rápidamente, después les voy a mandar un artículo que los trata con profundidad, porque es importante porque si nos acordamos del encuentro número 1, cuando hablamos de qué es investigar, además del método creativo, investigar es ir a buscar pruebas a la calle. El tema es que tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser las pruebas admitidas en el juicio, y para esto tenemos que saber qué tipo de pruebas buscar, ¿no? Y acá donde tenemos que tener en cuenta que las pruebas que van a ser admitidas en juicio son pruebas pertinentes, esto es, que estén vinculadas de manera directa o indirecta a lo que se discute en el juicio. De manera directa van a ser los hechos que satisfacen la teoría jurídica del fiscal. Ok, si es un homicidio, tuvo que haber una persona muerta en mano de otra persona, ¿sí? Y no mucho más que eso. Pero si vamos utilizando tipos más complejos, vamos a ver que esto se complica mucho más desde el punto de vista de
qué es lo que hay que probar. Y una relación indirecta tiene que ver con lo que hablamos hoy. A ver, ¿qué tan confiable es la prueba balística? ¿Qué tan confiable es la prueba química? ¿Se hizo bien? ¿El perito tiene las credenciales suficientes para poder concluir que la droga es droga o que el arma es apta? ¿Se aplicaron los procedimientos que marca la comunidad científica al día de hoy? ¿El perito me puede garantizar que lo que le llevaron al laboratorio es lo mismo que se secuestró en la escena del crimen y que no me cambiaron el arma? ¿O que no me cambiaron los sobres? Principio de utilidad. La prueba debe ser útil, o sea, tiene que tener una capacidad de significancia que nos permita hacer más o menos creíble lo que la prueba tiende a probar, ¿no? Entonces, va a haber pruebas que son idóneas para demostrar cierta clase de hecho y otras pruebas que son menos idóneas para ello. Principio de necesidad, vamos a probar aquello que no está en discusión. Si, por ejemplo, utilizamos el mecanismo de acuerdos probatorios, que es algo que se utiliza bastante en los juicios por jurados, sobre eso no voy a buscar pruebas. Si ya es un hecho incontrovertido, no lo voy a poder cambiar porque sé que es verdad. No voy a gastar mis propios recursos como defensa en tratar de revertir algo que es irrevertible. Voy a basarme a partir de ahí, ese hecho que es innegable. El arma estaba en poder de mi cliente. Mi cliente disparó el arma. Ese proyectil impactó en el pecho de la persona que falleció. No lo puedo negar. Hay una videofilmación de una cámara de seguridad del municipio. Hay 2 personas que dicen haber visto lo mismo. Esos hechos son incontrovertidos. No necesito prueba para revertirlos porque no puedo revertirlos. Tal vez lo que tenga que probar es el contexto previo a ese disparo y tal vez tenga que salir a probar si es que la víctima no tiene un arma de fuego que cuando su familia lo encontró en el piso tendido se la llevó. Un caso que me pasó. Entonces, estábamos hablando de una legítima defensa, no un homicidio simple. Lo que pasa es que la familia se había llevado el arma para cuando llegó a la policía. ¿Se entiende? Principio de suficiencia. Va a llegar un momento en nuestra investigación que vamos a tener varios medios de prueba para acreditar algunos de los puntos en discusión. Y en ese caso tenemos que empezar a elegir, porque obviamente no podemos presentar todas nuestras pruebas en el juicio. Es demasiado. Entonces, uno puede explicarle al juzgado o al tribunal, señor juez, su señoría, quiero reforzar la credibilidad de un testigo, trayendo a otro testigo, que puede ubicar a mi testigo en el lugar del hecho como un testigo presencial. O sea, tengo mi testigo presencial, pero también tengo una vecina que dijo que ese día vio a mi testigo en la esquina parado donde mi testigo dice que estaba. Eso se llama reforzar la credibilidad de otro medio de prueba. Y no es ilegal. Y a veces es conveniente, si el testigo nuestro no es de lo más creíble posible en su forma de expresarse o en sus antecedentes, no hay nada mejor que fortalecer su credibilidad a través de otro medio de prueba. Quiero que nos detengamos ahora y cambiemos un poco de tema y empecemos a profundizar un poco en los principios de la criminalística. Yo para esto me voy a basar en los apuntes de un gran profesor que tuve en criminalística, que es el licenciado Eloy Emiliano Torales. El profesor Torales es director de un posgrado muy, pero muy bueno, que se lo recomiendo. Y Torales lo que dice que la investigación criminal es el procedimiento interdisciplinario cuyo objetivo es determinar la existencia de un hecho delictivo y la identificación del autor o los autores. Esta es la visión que el profesor Torales comparte en sus cursos de criminalística. Yo me pregunto entonces, con perspectiva de defensa, ¿no podemos usar entonces las reglas de la criminalística para descartar la existencia de un hecho criminal o para descartar la participación de la persona identificada por la policía? Claro que sí. Si yo no manejo los hechos, las reglas de la criminalística, me estoy perdiendo la gran oportunidad de desvirtuar en el idioma de los investigadores policiales, judiciales, por qué el hecho no existió o por qué mi cliente no fue. Y para esto, la principal herramienta de la investigación criminal es la observación y la escucha. Yo elegí estas 2 imágenes que encontré en internet porque me parece que son lo más representativo
de la gran fortaleza del abogado investigador, ¿no? Porque observar y escuchar consiste en un examen completo, metódico y meticuloso de los lugares o las personas o las cosas, con el fin de encontrar todos los indicios, rastros o la información en general que sea posible para determinar si tiene o no relación con un hecho. Entonces, fíjense las imágenes, ¿no? Porque una cosa es ver pasivamente, uno ve a través del ojo la realidad que el mundo nos presenta en crudo, pero uno cuando empieza a mirar, empieza a tener una visión activa, ¿no? Y empieza como a focalizar su atención en algunas cosas, pero cuando uno observa, y esto es lo interesante de este dibujito que encontré en internet, uno tiene muchas hipótesis que sale a buscar en esta capacidad de análisis visual, ¿no? Y acá donde se empieza a conjugar lo que hablábamos con la teoría del caso. Yo, como investigador, mejor dicho, en el rol de investigador como abogado, obviamente me voy a representar en mi imaginación, a través de lo que se llama el razonamiento creativo, distintas alternativas de qué pudo haber pasado en el caso concreto. Entonces, si no empiezo a buscar, no empiezo a observar todas las posibles hipótesis, estas tres opciones que me da el gráfico de arriba, el medio y abajo, alguna de ellas me la voy a perder, y tal vez alguna de ellas sea la verdad. Por eso es importante dejar en claro que por más que la tarea de investigación no necesite de conocimientos jurídicos, en algún punto, si no tengo conocimientos jurídicos, me voy a perder gran parte de la historia, porque muchas veces, como en el ejemplo de hoy, si yo no conozco a la perfección las reglas de la legítima defensa, y tal vez me esté perdiendo esta investigación de la defensa, observar la escena del hecho con los ojos de un abogado o abogada que sale a buscar una legítima defensa. O tal vez la salida estaba antes, tal vez mi cliente es inimputable. Si yo no conozco las reglas de la inimputabilidad, probablemente me esté perdiendo esa posibilidad de trabajar el caso del minuto uno. Lo mismo pasa con la escucha. Una cosa es oír, ¿no? Donde simplemente percibo vibraciones del entorno, y a veces es muy complejo, ¿no? Porque está lleno de ruido la vida, y nos pasa mucho a nosotros en la defensa pública que las oficinas que tenemos no son las mejores, pero tampoco me quejo, porque a veces los colegas de la matrícula se entrevistan en la comisaría en el pasillo, reja de por medio, y con 5 personas levantando el oído, que son los compañeros de celda de nuestro cliente. Me pasó miles de veces mientras ejercía la profesión. Entonces, en esas condiciones, la verdad que se nos hace muy difícil a veces, ¿no? Escuchar. Porque escuchar es entender, es comprender, es dar sentido a lo que nos dice la gente, ¿no? Y estas son las principales herramientas del investigador: observar y escuchar. Observar y escuchar. La escucha activa. A esta escucha me refiero. Lo mismo que la observación, que es el mirar activo. Esto es escuchar y mirar sabiendo lo que voy a buscar, haciendo las preguntas correctas. Por eso es que yo les decía en el encuentro pasado que la pregunta es la principal herramienta de investigación de la defensa. Una defensa que no se hace preguntas, que no se cuestiona todo, que no se cuestiona la hipótesis fiscal o la hipótesis policial, no es una defensa. Una defensa que no se autocuestiona tampoco es una defensa. Uno tiene que preguntar. Hay que hacer todas las preguntas posibles, ¿no? Para poder determinar con ciencia cierta qué fue lo que pasó. Lo que la criminalística nos enseña es que todas las reglas, que son reglas que se conocen desde hace siglos, ¿no? Que vienen desde la literatura a través de Sherlock Holmes hasta las series de hoy en día CSI, son las mismas reglas, ¿eh? Es llegar a la verdad a través de la ciencia, la lógica y la razón. Por eso digo que para esto, fíjense que no hace falta ser abogado. O sea, uno tiene que tener conocimiento de la vida, del sentido común y de la ciencia en general. Obviamente hay cosas que vamos a necesitar opiniones expertas, ¿no? Y por eso es que a veces se hace muy cuesta arriba trabajar como abogados defensores, porque no tenemos recursos para acceder al experto que estamos necesitando. Bueno, se lo tienen que pedir al juez, acuérdense, hay que visibilizarlo, no es culpa de ustedes, no es culpa del cliente. Si no tenemos un experto, hay que pedírselo al Estado, y si el Estado no lo propone, no lo provee,
tenemos un punto para cuestionar el día de mañana la legitimidad de la sentencia, porque la defensa no tuvo las chances suficientes para contrarrestar la acusación. Y acuérdense lo que habíamos leído juntos, en el considerando, no recuerdo que era el 30 del fallo Casal, el juez debe producir pruebas si se lo pide la defensa, ¿se acuerdan? O sea, el juez está obligado a oficiar a alguna entidad pública o privada para prestarle colaboración a la defensa. Y esto es lo que he empezado a trabajar. Lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se los digo yo. Yo solamente se los comparto porque creo que es una gran herramienta. El juez siempre es juez de garantías. Y una causa donde la defensa no tuvo la chance para preparar suficientemente su caso y presentarlo al tribunal, es un caso donde esa sentencia no garantiza el debido proceso. Y esto hay que visibilizarlo. Y otra de las grandes reglas de la criminalística es que se debe investigar para detener y no al revés. Lamentablemente sabemos que se detiene y después se investiga, porque obviamente una detención muchas veces mitiga el clamor del pueblo, ¿no? Que se expresa muchas veces en los medios de comunicación, y con uno o dos detenidos más o menos se investiga más fácil. Pero bueno, muchas veces esos detenidos son injustamente detenidos, les habrá pasado muchas veces como abogados defensores. Esto es importante porque para la criminalística clásica, ¿no? Voy a explicar lo que es la criminalística actual, los casos se resolvían de tal manera posible. Con la confesión del acusado, ¿no? Que es lo que vemos en las películas de Estados Unidos, porque el sistema es diferente y hasta ahí nomás, de que la persona es confrontada con las evidencias y lo que intenta lograr la policía es que reconozca su participación, ¿no? Después de largos interrogatorios hasta que pide un abogado. Esto se suele grabar en Estados Unidos, ¿no? Y cuando pide un abogado, va el abogado de la comisaría y se termina la cuestión, si es que no decide mantener la entrevista. Lo que nos pasa a nosotros es que cuando asumimos la defensa, todo eso ya pasó, y pasó fuera de todo control de la justicia. O sea, las entrevistas a los acusados existen, se hacen en los patrulleros, desde el lugar del hecho hasta la comisaría. O sea, ya está, la persona una vez que llega a la comisaría llega cocinado, ¿se entiende? Llega desplumado, en todo sentido, en todo sentido se los digo. Entonces, perdón, es mi nene más chico que está llamando el corte. Es un problema es un problema porque ya está, perdimos el control, la policía se hizo de información sensible del caso, muchas veces comprometedora, esto abre nuevas líneas de investigación y no tenemos forma de frenarlas. Bien, habrá que hablar con nuestro cliente, siempre preguntarle, nunca se olviden de esto, hablaste con la policía, decime lo que le dijiste, porque seguro habló con la policía. No falla. Los chamullan de amigos, que los van a ayudar, que esto, que aquello. A ver, me cansé de escuchar esas versiones tristes de versiones cuando trabajaban en drogas. Y en drogas lo que pasa es que con la promesa de ayuda arman el próximo caso. Bueno, ¿vos a quién le comprás? Contame qué más vende. Y después se simula todo con una llamada anónima al 911 y la rueda sigue girando. Así funciona. Esto ustedes lo tienen que saber. Es decisivo que las defensas sepamos cómo se arman las causas por drogas. Muchas veces lo vamos a poder probar. Si ustedes pueden probar en un caso concreto esto, pueden anular el procedimiento. El tema es que no pueden no preguntarle al cliente, por eso es importante que investiguemos. Y acuérdense que investigar no es hacer CSI, es hablar, observar y escuchar atentamente y saber qué preguntar. Lo primero que tienen que preguntar al cliente es, ya hablaste con la policía, dijime todo lo que le dijiste. Lo mismo con la familia. A las familias también las despluman de hechos. Te lo tengo cuidado, contame qué hacía, dónde estaba, contame qué pasó. Yo te lo cuido, pero me tenés que decir esto, lo otro. A ver, no estoy hablando de cuando hacen lo mismo para sacarle plata a la gente, que también pasa. Estoy hablando cuando se usa la detención como herramienta para lograr llegar a información que de otro modo sería imposible para la fiscalía. Por eso hablaba de tener para investigar. Porque es la gran herramienta que tienen muchas veces la policía. Una persona detenida habla mucho más fácil.
La creación de testigos y evidencias físicas son clásicos, pero yo esto lo tomo con disparador porque hoy tenemos que empezar a pensar en 3 dimensiones. O sea, se terminó. La evidencia física es un abanico de evidencias. Son los rastros materiales, pero también nosotros como abogados tenemos que tener presente que hay rastros psicológicos, que esto fue propio del principio del siglo XX, que se empezó a utilizar la psicología como herramienta de la investigación, y esto es lo que van a ver en las películas de investigación norteamericanas, cuando, por ejemplo, le muestran al acusado la foto de la víctima y empiezan a evaluar sus reacciones. Hay todos procesos psicológicos, psíquicos, hay procesos físicos, fisiológicos, que empiezan a generarse en el cuerpo cuando la persona es confrontada y empieza a recordar muchas veces lo que pasó. A ver, hay gente que es actora y actriz y no se le mueve un pelo. O sea, este es el fundamento técnico de la prueba del polígrafo, ¿no? Los signos físicos que se generan frente a lo que son imágenes o palabras que llevan a través de la asociación a posibles cosas que pasaron. A ver, estos métodos tienen cierta confiabilidad, pero también tiene un margen de error muy grande. Por eso es que en Estados Unidos no se usan como prueba, sino que se usan simplemente como medidas de investigación. Convencen más o menos de que estamos más o menos cerca del autor, pero no puede ser usado en un juicio la prueba del polígrafo. ¿Se entiende la diferencia? O sea, permiten guiar la investigación, no permiten una condena. Y hoy en día los rastros digitales son decisivos. Nuestros clientes todos los días dejan rastros en sus redes sociales constantes. Si como abogados no tenemos conciencia de lo que significa un rastro digital, perdemos hoy prácticamente el juicio. El teléfono, si tiene GPS, ubica al imputado 24 horas, 7 días a la semana en cualquier lugar. Si el imputado guarda información, transmite información, está su mente prácticamente en el teléfono. Podemos saber qué pensaba, qué sentía, a qué le puso me gusta, qué mensajes emitía, estaba más, menos enojado. O sea, me acuerdo del caso este nuevo de la vicepresidenta. Uno de los imputados dejó rastros psicológicos a través de rastros digitales, enojos frente al gobierno, frente a la figura del presidente, frente a la figura de la vicepresidenta. Eso denota estados emocionales que no sirven para condenar, pero sirven para orientar la investigación, ¿se entiende? Si nosotros no sabemos ese riesgo, como abogados y abogadas defensores, estamos perdiéndonos una parte importante también del caso, ¿no? Por eso es que hablo de empezar a manejar el mismo idioma que utilizan los investigadores policiales. Estas son las etapas de la investigación, yo después se los mando, pues tiene que ver con el manejo de la escena del crimen, que bueno, excedería un poco la propuesta de hoy, pero no sería, no estaría de más que empecemos a saber cómo debe ser la gestión de una escena del crimen, porque si sabemos qué es lo que debió hacer la investigación y no se hizo, nos va a ser más fácil poner en duda la confiabilidad de lo que pasó en el lugar del hecho. Con los deberes del investigador pasa lo mismo. Si sabemos todo lo que debía hacer a través de lo que llaman los protocolos, esto es importante que como abogados sepamos, hay protocolos aplicables para cada fuerza de seguridad, provincial, nacional, gendarmería, policía federal, prefectura, policía de seguridad portuaria, policía bonaerense. Cada fuerza tiene sus propios protocolos de actuación, donde dice qué debe hacerse, cómo debe hacerse, para garantizar la mejor eficacia de la investigación. Si sabemos cómo se debía hacer y podemos probar que no se hizo, podemos aplicar el juzgado porque no es confiable, es la conclusión que presentó el acta de allanamiento, ¿se entiende? Entonces, a esto me refiero con empezar a investigar. Hay que salir de la lógica del acta policial y empezar a pensar en 3 dimensiones. Salir de los papeles y ir a la vida real. Me quiero basar en esta última ficha y con esto ir terminando y ver algunos ejemplos, porque bueno, estamos justo con la hora. Estos son los principios elementales de la criminalística que van a responder los grandes interrogantes de la criminalística, que es explicarle al juez cuándo pasó, dónde pasó, qué pasó, quién intervino en lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó lo que pasó. O sea, los investigadores judiciales, policiales y nosotros los abogados defensores tenemos que empezar a pensar
en responder todos y cada uno de estos interrogantes si queremos llevar una investigación con perspectiva de defensa. Y para responder estos interrogantes tenemos que encontrar las herramientas que nos proporciona la experiencia de las investigaciones criminales a través de los siglos. Y para eso hay una serie de principios, que es el principio de uso, donde si yo observo un rastro balístico, voy a generar la hipótesis de que se usó un arma de fuego. Y si yo parto de la hipótesis que en el hecho se usó un arma de fuego, necesariamente esa arma de fuego produjo, por ejemplo, un disparo cuyo proyectil posiblemente pudiera haber impactado en tal o cual lugar. Bien. ¿Qué pasa si no encuentro ninguno de los rastros de producción? Y demuestro que busqué en todos los lugares donde necesariamente tuvo que haberse encontrado el rastro balístico. Me pasaba muchas veces. Robo agravado por uso de arma apta. La aptitud del disparo probada solamente con dicho de 2 policías. El arma no aparece. El delito se transforma en no excarcelable. ¿Qué problema, no? ¿Y los rastros balísticos dónde están? ¿No debería haber en la mano de nuestro cliente un rastro de deflagración de pólvora? Si es una pistola semiautomática, ¿no debería haber una vaina servida en lugar del hecho? Si el disparo se hizo en la condición que el personal policial dijo, normalmente para repeler la aprehensión, ¿no debería haber un disparo en el patrullero, supuestamente, en el parabrisas, en la puerta, en el farol? ¿No debería haber un disparo en el portón, en el árbol? ¿Se entiende? Principio de producción. Si nos dicen que eso es un arma, tiene que haber resultados compatibles con la producción de efectos en el mundo con el disparo de arma. Nadie los busca, lamentablemente. Lo dijeron 2 policías, listo, eso es un arma y era apta, quedan presos hasta el día de juicio. Así termina la historia, lamentablemente, para nuestros clientes. Principio de intercambio. Esto fortalece el principio de producción. Cuando una persona va a un lugar del hecho y comete un crimen, lleva consigo rastros, dice la regla de la criminalística, al lugar del hecho, que en el lugar antes no había, y se lleva del lugar del hecho rastros que no tenía cuando llegó. Este es el principio de intercambio. Nuestro cliente calza 40. El hecho... Ahí se cortó la transmisión. Se me cortó la conexión, perdón, ahí volví. No hay Me quedé sin internet un segundo. Entonces, esto es súper importante que lo tengamos presente, porque nuestros clientes no vuelan. Entonces, alguien se tiene que preguntar, ¿no? No sé si están viendo mi pantalla, estoy buscando el archivo rápido. Sí, dice que estás empezando la función. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces le decía, alguien tuvo que haber buscado si hubo rastros de pisada, si hubo dactilares. Porque si estamos diciendo que mi cliente estuvo en el lugar del hecho, algo tuvo que haber dejado. Bueno, esto es empezar a pensar las investigaciones con perspectiva de defensa, ¿no? Tenemos que empezar a aplicar los mismos criterios que utilizan los investigadores, pero a la inversa. Si decís que pasó esto, tuvo que necesariamente haber producido ese cierto intercambio, o al menos altísimamente probable que así fuera. Y si podemos demostrar al juez que se buscó exhaustivamente y no se encontró, estamos muy cerca de demostrar que la hipótesis es incorrecta. Si le garantizamos que se hizo todo lo posible por levantar ese rastro en virtud del principio de intercambio. ¿Está bien? Entonces, a esto me refiero con empezar a pensar los casos bajo la perspectiva de los principios de la criminalística. Si la víctima dice que fue violada por nuestro cliente, abusada sexualmente con acceso carnal, debería haber un rastro físico. Si dice que eyaculó en el protocolo de, policial, ¿no? De examen físico, y no usó condón, no usó preservativo, ¿dónde está ese fluido?
si dice que no se bañó y si dice que no se cambió la ropa. Y no aparece en ningún lado. ¿Se entiende? O sea, este es el principio de intercambio. Se intercambian cosas con la víctima, se intercambian cosas con el lugar del hecho. Hay que saber buscar, y si no aparecen, nuestro mejor argumento es, su señoría, de acuerdo a la hipótesis fiscal, tuvo que necesariamente haber ocurrido esto, y sin embargo no ocurrió. ¿Qué tan seguros estamos de que la hipótesis es correcta? ¿De que el hecho existió o de que el autor es mi asistido? Por eso es que es usar las mismas reglas que utilizan los investigadores con la lógica inversa. Principio de correspondencia de características. Es una aplicación más profunda del principio de intercambio. Si yo estoy, por ejemplo, en un caso donde defendemos al personal policial, que también me ha pasado, acusado de torturas, ¿no? Y la persona que estaba alojada en la comisaría afirma haber sido golpeado por un objeto cuyas dimensiones, características morfológicas y por su peso y contextura debió dejarle ciertas marcas en la espalda por la cantidad reiterada de veces que dijo haber sido golpeado, y a un examen médico la espalda no tiene ni siquiera el más mínimo moretón, ¿podemos estar seguros que existió verdaderamente esa vejación, maltrato o tortura? Porque cuando nosotros, por ejemplo, le pegamos a una persona con reiteradamente, ¿no? Con un objeto duro en la espalda, esto va a generar una impresión en su piel que va a ser compatible con el objeto utilizado. Esto aplica también para las huellas dactilares. Si yo tengo una huella latente que levanto a través de un sistema lumínico y no sé de quién es, y luego la comparo con la huella de la persona detenida a través de lo que se denomina el sistema de cotejo, yo voy a concluir, por sí o por no, que se corresponden las huellas dubitadas con las indubitadas. Este es el laburo nuestro. Descubrir si fue levantada correctamente la huella, descubrir verdaderamente qué procedimiento se utilizó y descubrir verdaderamente qué tan confiable es la conclusión. Y si no hay correspondencia, lo más probable es que estén equivocados en la hipótesis. Reconstrucción de los hechos o fenómenos. Esto es lo que se llama secuencia fáctica, ¿no? Es una de las pruebas más persuasivas que existe en un juicio, porque se le pide a expertos que a través de toda la evidencia disponible simule, muchas veces en 3D, por sistemas computarizados, cómo pudo haber sido una mecánica del accidente. Esto es lo que vemos muchas veces en las películas, ¿no? Y la verdad que es muy persuasivo porque permite pensar visualmente cómo pudo haber ocurrido un hecho. Bueno, esto se le puede pedir a cierta clase de expertos que tienen los sistemas computarizados y estudios en criminalística avanzada para que reconstruyan cómo pudo haber sido el evento que estamos trabajando, ¿no? Esto es como fusionar todas las evidencias. Principio de probabilidad lo que nos explica es que la criminalística no nos va a decir qué pasó, sencillamente nos va a decir qué tan probable es. Es probable, es más probable, es menos probable, no es probable. Punto. La decisión final la tiene el juzgado. Y el principio de certeza, en contraposición con el principio de probabilidad, lo único que nos va a decir es, ¿estamos seguros como peritos que lo que se levantó en el lugar del hecho es lo mismo que tenemos arriba del escritorio del laboratorio? Es lo único sobre lo cual el perito puede estar en plena certeza. Todo lo demás es una tarea de reconstrucción final, jurídica, que está a cargo nuestro. Nosotros somos los que, sobre las bases de las conclusiones científicas, vamos a aportar más o menos razones como para convencer al juez o a veces al fiscal, ¿no? Yo creo que muchas veces convenciendo a los colegas fiscales es más fácil que convencer a un juez, porque muchas veces aún convenciendo al fiscal ni al juez lo convencemos. Pero si convencemos al fiscal y estamos en un proceso de tipo acusatorio, es mucho más fácil sentarnos a discutir de igual a igual con el fiscal que con el juez. Entonces, nunca dejemos de abordar la posibilidad de convencer antes que nadie al fiscal o a la fiscal de la causa. Quiero compartir con ustedes algunas de las
de las actas, ¿no?, que yo fui trabajando estos últimos 4 años, que tiene que ver con cómo llevamos adelante investigaciones con perspectiva de defensa, como para terminar, ¿no?, y redondear un poco el encuentro de hoy, pero más que nada para que vean que esto que les cuento son cosas que trabajamos día a día. ¿Ahí se ve? No, bien. Esto es, por ejemplo, un caso de homicidio. Acá nos entra el caso, una pelea vecinal, y supuestamente nuestro asistido, con intención de matar, disparó desde su vivienda y lesionó gravemente a su vecina con un tiro en el cuello, ¿no?, por el cual terminó internada. Por suerte, no murió. Nosotros fuimos al lugar del hecho, no sé si ven en pantalla, visitamos la vivienda de nuestro asistido, ingresamos, porque la teoría de la policía era que había disparado desde la medianera. Fuimos a la medianera y descubrimos que era una medianera de lona, y que de haber disparado a través de la lona, debería haber un agujero. ¿Ven a ustedes algún agujero a la altura de disparo? ¿1,5 metros, 2 metros? No hay nada en esta zona. Lo único que tenemos acá son agujeros de colilla de cigarrillo y una rotura que da contra la pared. ¿Ven la pared? Entonces, desde acá no puede haber disparado. O sea que el disparo, así como lo planteó la policía en sus informes iniciales, era imposible que hubiera ocurrido. Pero ¿qué vimos cuando llegamos? Que estaba la lona arrugada. ¿Se dan cuenta? Esto nos daba la sensación a nosotros de que había sido recientemente levantada. De esta manera. Y levantando la lona, ustedes ven, se ve la casa del vecino. Entonces, nuestra hipótesis fue, como defensa, insisto, ¿no?, de haber sido nuestro vecino quien disparó, tuvo que haber disparado en posición de agachado, levantando la lona de la manera que yo la levanté para hacer la prueba de trayectoria balística. Y el problema es que, de esta manera, tenemos un obstáculo visual que es el gallinero. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la policía, en su informe policial y en las fotos, nunca mostró que existía un gallinero desde la posición de disparo y la ventana por la cual ingresó el disparo. ¿Por qué? Porque si yo les digo que la persona dispara agachado, ahí está el orificio de entrada, no sé si lo ven en pantalla. Si yo digo que disparo agachado, ahí se ve bien, ¿no? Sabemos que fue de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera por el tipo de rotura de los cristales, ¿no? Entonces por eso es que es importante para nosotros como vos conocer reglas elementales de balística, porque esto nos permite saber desde dónde hacia dónde, o sea, la trayectoria. Sabemos sin lugar a dudas que el disparo vino de afuera. Porque del lado exterior el vidrio no tiene, digamos, ninguna astilladura, y del lado interior tiene tiene como levantada, ¿no?, como si fuera una cáscara de naranja que la estamos pelando, ¿no? Está como desgarrado adentro. Esto es que llega un punto que la flexibilidad del cristal no resiste la potencia del proyectil y tiende a explotar hacia adentro, ¿no? Pero lo que me interesa mostrarles es esto. Esta sería la trayectoria real de disparo. Fíjense. Obviamente, fíjense, ¿no? Estamos en la casa de la víctima. Yo porque quiero que vean que nosotros, como investigadores de la defensa, nos presentamos y le dijimos a la víctima: señora, somos de la Defensora Oficial, quisiéramos hacerle algunas preguntas, y con total honestidad le dijimos: ¿nos invitaría a ingresar a su domicilio? Y cuando a la señora le explicamos el motivo de nuestra presencia, nos dio permiso de ingresar a la casa. Obviamente que fuimos sin policía, fuimos sin nada, fuimos a ver qué encontrábamos, ¿no? Y bueno, encontramos que la trayectoria, desde el lugar donde en teoría disparó nuestro cliente, tuvo que haber sido agachado, porque es lo máximo que se levanta la lona, es en posición de cuclillas, porque la lona no tiene un agujero que permita pensar que fue un disparo de pie. Y el problema es que, disparando agachado, fíjense que no se ve lo que hay detrás del gallinero. Tiene una trayectoria visual
interrumpida. En esta foto se ve bien. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque la vecina no estaba en esta habitación, estaba en la otra habitación que da al frente de la casa, que es acá. Esta es la ventana que da al frente de la vivienda. Atrás está la ventana que da al fondo que comparte con nuestro cliente. La víctima estaba en el comedor. No había forma que la viera. A la hora que ocurrió el disparo, con la cantidad de árboles que hay y con un gallinero en el medio. ¿Esto por qué es importante para nosotros? Porque el fiscal sostenía la teoría del dolo directo, ¿no? Ya entrando un poco en el análisis jurídico. Nosotros le explicamos al juez, una vez que presentamos esto como evidencia de refutación, que era imposible que nuestro cliente haya visto a la víctima como para haberle querido dar muerte con intención de producir el resultado de muerte. Nosotros lo que sostuvimos es que fue un disparo que no fue accidental, o sea, que no fue accidental el disparo, sino que fue un disparo de tipo amenazador, ¿no? Se usó el arma con un fin intimidatorio, sostuvimos nosotros, pero cuyo resultado lesivo fue de tipo imprudente, porque no había forma de ver, insisto, a la víctima como para apuntarle al cuello. Porque nosotros hicimos la prueba, y no se ve. Hicimos la prueba de trayectoria balística, yo acá no lo muestro, ¿no? Pero yo llevé un láser que tengo, y le dije a nuestros colegas, vos quedate en el lugar donde está la víctima, y yo con el láser apunté para ver si efectivamente la trayectoria balística era posible, y no se ve, les aseguro que no se veía nada. Lo más interesante de este caso es que el juzgado, cuando resolvió la prisión preventiva, no aceptó nuestra teoría, pero hizo algo para poder justificar su conclusión, y fue modificar el hecho. La jueza, cuando resolvió la prisión preventiva, dijo, ok, está bien, no lo vio, pero debió haberlo visto. No es un dolo directo, es un dolo eventual. Pero para eso tuvo que modificar la base fáctica de la imputación. O sea, tuvo que forzar una modificación de la hipótesis fiscal. Y esto es lo que nos llevó hoy en día a casación. Estamos esperando a ver si casación hace lugar al planteo, porque acá se violó el principio de congruencia. La fiscalía dijo una cosa, el juzgado, para convalidar la hipótesis, modificó la hipótesis. Porque cuando le presentamos hechos distintos que la policía los había omitido, no tuvo más remedio que, para hacer lugar a la prisión preventiva, modificar cuál era la hipótesis originaria. ¿Se entiende? Les quiero mostrar ahora rápidamente algunas de las actas que tienen que ver con, para ir cerrando, ¿no? Y después abrimos el espacio a preguntas. Ahí está, ahí lo estoy abriendo, ya termino, ya terminamos. Pero quería que vieran, o sea, cómo en la práctica utilizamos este tipo de cosas, que para mí es lo más importante, ¿no? Una cosa es explicarlo, otra cosa es verlo. Ahí se ve. Bien, yo esto después se los voy a mandar para que ustedes la puedan revisar tranquilos y tranquilas, pero este es el último caso. O sea, acá salgo un poco de la propuesta, porque yo les había dicho que la idea era jugar un poco y trabajar casos de homicidios y drogas, que fue lo que fuimos viendo. Pero la semana pasada me convocaron para trabajar una investigación de un delito sexual. Esto el 23 de septiembre, esto fue el viernes. Entonces, ¿yo qué hice? Me puse a estudiar la causa y encontré que en uno de los informes psicológicos del 23 de febrero de 2021, o sea, el año pasado, la causa está por ir a juicio. Estamos viendo qué hacemos, si vamos a juicio o si firmamos un abreviado. Y bueno, me dan la intervención y empiezo a investigar y veo que en uno de los informes psicológicos, la licenciada experta de la fiscalía dijo que la madre de una de las menores, pues es un caso de abuso intrafamiliar, donde un primo abusaría de una prima o dos primitas, dijo que los hermanos no creían en el relato de las niñas. Digo, bueno, a ver, ¿y acá por qué no profundizamos? ¿Qué es lo que está pasando en esta familia? ¿Por qué no le creen a las niñas? Hay algo que no sabemos, porque en el informe no decían por qué no le creían. Y yo, en mi opinión, con perspectiva de defensa, necesito saber por qué la familia no le cree a las chicas. ¿Cuál es el motivo por el cual la familia no le cree a las chicas? Entonces fui al acta de procedimiento y estaba el teléfono de la mamá de la víctima o la presunta víctima. Entonces la llamé, que es lo que dejé constancia del acta, porque no tengo nada que esconder. ¿Se entiende? No estoy haciendo algo mal.
Por el contrario, estoy haciendo mi trabajo. Entonces yo llamé a la mamá de la presunta víctima y le pregunté cuál era mi rol funcional. Digo, mirá, mi nombre es Lucas Dolan, yo soy abogado de la Defensoría General, te estoy llamando por la denuncia que vos hiciste. Sé que es muy doloroso, pero te consulto si vos estarés dispuesta a entrevistarte conmigo telefónicamente, porque te quisiera hacer algunas preguntas, pero que te quede claro que yo soy el abogado de tu sobrino, el acusado. Y la señora muy amablemente me dijo, mirá, la verdad que no tengo ganas de hablar con abogados. Te pido mil disculpas. Dije, mira, no te preocupes, está bien. No estás obligado a hablar conmigo. Yo no soy el fiscal. Que tengamos buenos días. Adiós. Punto. No tuve suerte esta vez. Podría haber tenido suerte, podría haber hablado con la mamá de la víctima y me podría haber dicho, bueno, yo ese día le dije a la psicóloga eso porque... y tenía el descubrimiento que me permitía ganar el juicio. Ok, no me salió, no tuve suerte. Pero lo intenté, ¿se entiende la idea? O sea, me acuerdo que la otra vez me consultaban cómo veía yo entrevistar a las víctimas. No veo nada ilegal entrevistar a una víctima. Mientras que uno lo haga con respeto, con sinceridad, explicando quién es, siendo honesto o honesta, y obviamente cubriéndonos, ¿no? Yo hice un acta porque yo lo que menos quiero es que el día de mañana digo, me llamó alguien diciéndome cualquier cosa, y mirá, yo registro todo lo que hago. Si obviamente hubiera accedido a entrevistarse conmigo, hubiese pautado un día y hora en mi despacho, y le hubiese dicho sus derechos cuáles son, le hubiese explicado que iba a grabar la reunión por un tema de seguridad suya y mía, y que si algo no quería responder, no estaba obligado a hacerlo, que es lo que hago siempre, ¿se entiende? Yo después le voy a mandar otra acta del caso que les conté la vez pasada, donde la policía le dijo a la víctima qué tenía que decir, para que vean cómo lo hicimos, pero para que ustedes empiecen a pensar de qué manera les conviene a ustedes hacerlo en sus propios casos. Como la mamá de la víctima no me aportó la información que yo buscaba, seguí profundizando, y entonces me entrevisté con la mamá del acusado, que es la hermana de la mujer con la que había hablado en ese momento, ¿no? Entonces también hice lo mismo, la confronté con una prueba del fiscal, digo, mirá, te estoy llamando porque me interesa saber por qué tu hermana le dijo a la psicóloga que en la familia no le creen a las nenas, ¿se entiende? Explíqueme por qué no les creen. Y la verdad que la mamá no me dio muy buenas explicaciones, con lo cual es una línea de investigación que para mí se está terminando, porque no me dijo, mira, no le creen por algo en concreto, ¿no? Porque siempre hay un motivo para mentir. Si no hay motivos, no es una línea sólida de investigación para nosotros como abogados defensores. No me pudo dar buenos motivos. Pero ¿cuál era mi teoría? Mi hipótesis acá era otra. Yo lo que creía, en este caso, era que en realidad las relaciones sexuales habían sido consentidas entre primos. A ver, no digo que esté bien, es algo muy común en muchas familias que los jóvenes o adolescentes se autodescubran sexualmente entre primos y primas. A veces pasa hasta entre hermanos, ¿no? Y esto no sé si es lo ideal, no soy psicólogo, pero es muy común que suceda en muchas familias, que los hermanitos empiezan a autodescubrirse, se miran, se tocan. Entonces, yo en mi teoría, en mi hipótesis, pensé, bien, el nene tenía 16, la nena tenía 12, tal vez jugaron y tal vez terminó todo mal. Luego de un tiempo, porque yo sabía que uno de los problemas que había habido es que aparentemente el nene le había grabado a la nena y había mandado la grabación en un grupito de WhatsApp. Digo, tal vez ese haya sido el detonante para manifestar ahora, ante cierta vergüenza, que es lógico que suceda por haber violado la intimidad de un acuerdo tácito, ¿no? De descubrimiento sexual, pero la mamá me dijo, imposible que haya sucedido. Por tal motivo, tal motivo, tal motivo. ¿Se entiende? Entonces, a esto me refiero con observar, ¿no? Yo me entrevisté con la mamá telefónicamente, con todas mis hipótesis en la mente, y abordé una por una, ¿no? Y bueno, lamentablemente en este caso no tuve buenos resultados, porque no pude, al menos hasta ahora, tengo hasta el jueves para trabajar la causa, descubrir ninguna punta de investigación que me permita demostrar que el hecho no existió, ¿no? Entonces, lamentablemente, todo parece indicar, al menos para la suerte de mi cliente, que esto es un hecho cierto. O sea, digo lamentablemente porque se juega 8 años de cárcel, como mínimo. Pero bueno, si efectivamente fue así,
Más que esto no podemos hacer. O sea, todo el esfuerzo posible para garantizarle un juicio justo. Estamos abordando todas las hipótesis posibles que pueden surgir en el marco de la investigación. Otro de los casos que les voy a mandar son casos de drogas, ¿no? Es un procedimiento armado de la policía. La policía sostuvo que vio un auto haciendo un zigzag, ello les llamó la atención, los pararon y de repente vieron que donde está la guanterita del freno de mano había envoltorios de droga. Llamamos al testigo que iba con él en el auto, lo entrevistamos telefónicamente, luego de convencerlo porque dijo que tenía mucho miedo, y dijo todo lo contrario. Y llamativamente la policía nunca le tomó declaración a él en sumario policial, pese a que había sido testigo directo de todo. Entonces, cuando yo veo una persona identificada en el acta de procedimiento, a la cual la policía no le toma declaración, ya empiezo a sospechar, digo, ¿por qué? Si está identificado, no le toman declaración. Probablemente sea porque lo que tiene para decir pone en crisis la hipótesis fiscal. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que en este caso, lo que el chico nos contó fue que en realidad no hubo ningún zigzag y que cuando doblaron, ya estaba el patrullero, mejor dicho, el auto de civil cortando la calle. Los estaban esperando. O sea, esto no fue una causa de urgencia. Esto obviamente la policía tenía un dato, obviamente de otro lado, y simuló un procedimiento de urgencia para evitar órdenes de allanamiento, órdenes de detención, y todo lo que implica trabajar la causa 2 o 3 meses. ¿Se entiende? O sea, esto, si fuera legal, se llamaría entrega vigilada o algo por el estilo. ¿Se entiende? Entonces, estas son las cosas que les voy a mandar como para que vean un poco la dinámica de cómo investigamos y cómo lo registramos. ¿Tienen alguna duda o consulta como para terminar? Yo porque ya son 1:30 y no me quiero exceder mucho más que esto. Gracias, Lucas. Sí, habilitamos el espacio mediante el chat. Sé que hay un par que ya anduvieron preguntando. La última que leo es de Pablo Gastón, y preguntan en el caso de los delitos sexuales si conviene al imputado someterse al perfil psicológico. Estabas hablando Es antes. muy, es, es muy buena pregunta. Miren, va a depender de cada caso. Nosotros en este caso que les conté recién, solicitamos la intervención de nuestro psicólogo. A ver, creo que está acá. Pues yo dejé constancia que le pedí a mi psicólogo que le haga un informe. Acá. Yo solicité vía correo electrónico la intervención de nuestro perito, ¿no? Que es un perito de la Defensoría General, a los fines de realizar el informe. ¿Por qué? Porque el informe de la Fiscalía fue a buscar lo que les convenía a ellos. Y yo quiero un perfil mucho más amplio, ¿no? Yo quiero entender mucho más de cómo viene la historia para poder entrevistarme el jueves con él de otra manera. Lo positivo de esto es que este informe yo no estoy obligado a presentarlo si hay indicadores que hacen más probable la hipótesis de la acusación. Yo sí les digo que no están obligados nunca los clientes a entrevistarse psicológicamente con nadie. Y esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta como defensores y defensoras. Se puede negar en todo momento. Yo ni siquiera lo expongo a la negativa de tener que decirle a la perita no te voy a hablar. Directamente me opongo por escrito como defensor técnico. Y explico que mi cliente no está obligado a entrevistarse con nadie, porque muchas veces la entrevista psicológica es una manera oblicua, indirecta, de forzar el derecho a no declarar en contra de sí mismo. ¿Se entiende? Entonces, sepan ustedes que nunca está obligado el cliente a ser objeto de prueba. Jamás. Porque puede pasar que se malinterprete algún tramo de su historia vital o se malinterprete algún rasgo de su personalidad que termine concluyendo el perito tiene rasgos compatibles con desórdenes de tipo sexual o algo por el estilo y nos termine comprometiendo. Yo soy pro de que no se entreviste nunca con peritos. Salvo que esté muy seguro de la experticia del experto, valga la redundancia, y que si hay algo favorable me lo va a decir, pero yo prefiero que no se entreviste con un psicólogo. Esa es mi opinión personal, ¿no? Después ustedes podrán evaluar cada caso concreto si es conveniente o no, pero aunque la entrevista psicológica diga que es una persona, entre comillas, normal, va a haber información que surge de esa entrevista que no se va a registrar y que probablemente llegue a oídos de la policía o del fiscal. Lamentablemente, se los digo.
Así que yo soy de la teoría de que no. Por regla, nuestro cliente en casos sexuales no se entrevista con psicólogos. Regla que admite excepciones, sí. Pero la verdad que no estoy seguro cuánto lo usaría. O sea, no estoy seguro qué beneficio puede sacar la defensa. Creo que tiene más para perder que para ganar. Te paso otra, Lucas. Fue ya hace un ratito, no sé en qué momento de la charla estaba, pero Interprefectura puso, ¿qué opina de la odrología? ¿Puede ser? De la, perdón. Odrología. No sé si está bien escrito. Sí, tiene que ver con, es muy discutido en criminalística. Si mal no interpreto el término, es la técnica por los cuales los canes, especialmente entrenados, de las fuerzas de seguridad, tienen la posibilidad de identificar rastros y en algunos casos, afirman algunos expertos, identificar autores. Esto está muy discutido en Estados Unidos, ¿no? Donde hay reglas muy claras de lo que se admite y no se admite para un juicio. Esto es como lo que yo les contaba hoy de cómo la policía lee las entrevistas con los sospechosos en la comisaría. A veces sirven como medida de investigación, bueno, orientan la investigación, pero de ahí, por ejemplo, a condenar a una persona, como pasó hace poco en San Martín, creo que fue, por lo que sería un rastro de olor, ¿no? Donde un perrito especialmente entrenado, seguro que sí, marca la casa de un sospechoso, la verdad que no es confiable, más allá de toda duda, ¿se entiende? O sea, los rastros de olor históricamente se utilizaron para encontrar víctimas, ¿no? En accidentes, en atentados, en desastres naturales, etcétera, 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 pero de ahí a utilizarlos como método identificativo para descartar autores probables o poner sobre la mesa del acusado a nuestro futuro condenado, es otra historia. O sea, esa prueba por sí sola, yo creo que no es suficiente para condenar a una persona. Ahora, si la prueba del rastro del olor está reforzada con otros indicios que son corroborables con evidencia física, es una prueba más. Entonces, ¿cuál es mi opinión personal? Es una muy buena técnica de investigación que permite orientar la investigación, pero nunca va a alcanzar para una condena. Porque no hay forma de controlar el proceso físico, fisiológico, químico, que el perro utiliza para seguir el rastro. Y lo peor de todo es cómo el operador de policía interpreta la actitud del perro, que es otro procedimiento distinto. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es lo que el perro interpreta como rastro de olor, y otra cosa es la interpretación que hace el operador de policía de lo que las señales que el perro le transmite a su operador. Así que para mí no es una prueba confiable para condenar, sí para orientar la investigación. Bueno, perfecto. Bueno, damos por finalizado que se extendió un poquito. Les pido mil disculpas. No, por favor. Estos temas me súper apasionan, podría estar muchísimo más. Les voy a mandar el material de hoy, algunos archivos extra, pero más que nada para que lo vean en la práctica y para que ustedes empiecen a crear sus propios legajos de investigación. Yo como conclusión quiero agradecerles a todas y a todos estos 3 encuentros que tuvimos. La verdad estoy muy feliz de que muchas personas de la defensa estén interesadas en estos temas, son temas novedosos, pero creo que hay que empezar a trabajarlos juntos, ¿no? Y esto, al menos para mí, es muy importante y le quiero agradecer a Microjuris, a todo el equipo, por haberme permitido compartir estas ideas con ustedes y les deseo el mayor de los éxitos en todo su trabajo profesional. Les mando un gran abrazo y muchísimas gracias. Bueno, gracias Lucas. Para mí fue un placer moderar esta exposición con vos. Están todos muy contentos, agradeciéndote y diciéndote excelente la exposición. Así que bueno, gracias a todos por participar y estamos a la próxima de algún otro encuentro.
Saludos, chau chau.